Bienvenidos a nuestra nueva temporada de Más Impacto Podcast. En esta temporada nuestros invitados estarán compartiendo cuáles fueron esos momentos difíciles y cómo los trascendieron. También nos compartirán cuáles han sido esos logros que gracias a Dios han alcanzado y lo mejor es que nos hablarán del camino que tuvieron que transitar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno que te has suscrito y que has estado al pendiente de lo que está pasando. Si eres nuevo, te animamos a que te suscribas y a que también estés disfrutando mucho este tiempo de conversaciones. La verdad es que siempre lo decimos, pero de verdad que disfrutamos mucho, aprendemos y la idea es que tú también puedas salir inspirado, animado y que pueda a través de esta charla también Dios hablarte. Y pues tenemos invitados, ¿sí? ¿Quieres Sí, claro, compartir? yo quiero animarlos a que antes, ahora se le olvidó a mi esposa, ella es como de invitar al cafecito, al tecito, que te prepares Es que acabo de tomarme como 3 cafés. Pero a lo mejor ellos no. Y ya no como así. Simplemente prepárate, disfruta, queremos Sí. que sea un buen tiempo, que aparte de que encuentres algo que pueda aportar a tu vida, a tu ministerio, que puedas disfrutarlo. Y sí, estamos súper contentos porque andamos estrenando amigos y yo ando bien contento, ¿no? Siempre es bien padre conocer a personas nuevas, a hermanos, amigos que están dentro del ministerio y hacer como mucho match, ¿no? Mucha sinergia, es algo muy padre. Y el día de hoy nos acompañan un par de nuevos amigos, son los pastores Sandra y Luis. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Sí. Es un gusto que estén con nosotros, y nosotros estar con ustedes también. Estamos también. juntos. La verdad, gracias por hacer el tiempo. Sé que tienen trabajo, sé que también aparte del trabajo están dentro del ministerio, sé que son papás, entonces hay un sinfín de actividades, ¿no? que han de estar haciendo. Gracias por hacer el espacio. Definitivamente creemos que estamos sembrando, ¿no? Y ustedes este tiempo que están dedicando es aportarlo para el reino y seguramente va a haber cosecha, ¿no? Pero sé que no lo hacen por eso. Sin embargo, me gustaría antes de empezar así como que la platiquita, disfrutarla y profundizar un poco más, ¿por qué no nos ponen en contexto? A lo mejor nosotros ya ahorita estuvimos platicando un poquito, pero ¿por qué no nos ponen en contexto cuánto tiempo tienen en el ministerio? ¿Hay familia? Háblanos un poquito de ustedes. Bueno, sí. Nosotros llevamos de casados 17 años. 17, ok. Tenemos 3 hijas, Janiel de 16 años, Sabdi de 13 y Abby de 11 años. Son nuestras niñas, puras niñas. Y, sirviendo en nuestra iglesia, que es Comunidad Nueva Vida, pues tenemos ya 10 años. ¿Como pastores principales? Sí. Ok. Y pues, ¿qué más? Nada, felizmente casados, pues estamos sirviendo, iniciamos plantando en San José el Alto y después una segunda ubicación en el centro. Estamos colaborando como pastores plantadores. Okay. Y actualmente estamos en el área de Corregidora, iniciando una nueva plantación. Entonces, súper. Ese es, como dices, trabajo, ministerio, amistades, todo lo que Dios nos pone. Sí, entonces en total son 9 años, ¿entendí bien? 9 años dentro del ministerio y es en la ciudad de Querétaro, ¿correcto? Ajá. Es correcto. Ok, ¿y ustedes son de aquí, de Querétaro? No. ¿De dónde son? Cuéntenos. Yo soy de Pachuca y tengo 22 años viviendo aquí en Querétaro. Y pues mi esposo creo que llegó al mismo tiempo, pero... Ok. ¿Persiguiéndote, buscándote sí. o...? No, Dios la puso en mi camino unos años después, muy pero bien. Sí, ya yo de la Ciudad de México y pues aquí nos venimos a conocer. Súper, qué bonito. Entonces, cuando llegan ustedes aquí a Querétaro, ¿vinieron por tema de ministerio o fue otros temas totalmente diferentes? No, diferente. Bueno, en mi caso, mis papás querían como irse a otro lado de la República y les gustó Querétaro, no sé por qué, no me pregunten, pero fuimos desfilando poco a poquito. Primero llegó mi hermano para estudiar en la universidad, luego mi mamá lo siguió, luego mi otra hermana, luego yo y al final mi papá. Entonces así fue como llegamos todos aquí, pero fue por cuestiones de trabajo y estudio. Entiendo. Okay. En mi caso fue diferente, realmente no conocía al Señor, entonces yo me vengo de la Ciudad de México porque en realidad nadie que vive en la Ciudad de México
piensa en salir algún día. O sea, más en aquella época la tendencia era que la gente quisiera irse a vivir para allá, a una ciudad, ¿no? Entonces vine por una cuestión de trabajo a Querétaro. Yo estaba iniciando mi vida profesional, empezaba a despegar un poco y de pronto conozco Querétaro y conozco como que una calidad de vida de golpe que pues viviendo en la ciudad es muy normal que ves los problemas ya como parte de tu vida, claro, ¿no? Entonces yo estaba muy ambicioso, quería comprar una propiedad joven, apenas iniciando. Entonces me acuerdo que iba a agarrar un crédito, llego a Querétaro y casi por lo que valía parte del proyecto, la mitad yo creo, pues yo venía a comprar una casa aquí de contado. Entonces para mí era un orgullo tremendo decir, bueno, llego y ya no voy a deber un peso y empezar a explorar, ¿no? Y eso fue como, de alguna forma me enganché viniendo a Querétaro. Y ya bien estables, ¿no? ¿Ya en total cuánto tiempo tienen acá? 22 años 22. Ya. Sí, prácticamente pues ya son más los de acá dos. que de allá, ¿no? Sí, yo siempre he dicho prácticamente a la gente que me conoce, yo soy de Querétaro. Sí, súper. Sí, hay mucha rotación aquí, para quien no conoce Querétaro, hay muchísima rotación, llegan y conoces si tienen un mes, 3 años, 5 años, los que más se conocen. Que no es de aquí. Ajá, entonces ustedes sí ya son más de Querétaro. Sí. Oigan, háblenos un poquito, a lo mejor sin profundizar tanto para poder ocupar el tiempo en algo que pueda aportar un poco más. Pero háblenos un poquito, ¿cómo fue entonces que dieron con el tema de empezar a dedicarse al ministerio? Porque entiendo, llegas aquí, Luis, a Querétaro y ¿no eras cristiano? No. Algo así entendí. Ok. Sí, no era entonces, cristiano. A lo mejor si nos pueden poner un poquito en contexto, ¿cómo fue ese brinco que dan de, ¿sabes qué? Pues terminamos en el ministerio. Básicamente, por decirlo de una manera rápida, nosotros empezamos, yo empiezo a conocer de Cristo, conozco un ministerio que tenía que ver con jóvenes que estaba de alguna forma participando en la iglesia donde yo conozco, con mucha necesidad de conectar, de tener actividad, como mucha gente que recién inicia en el caminar con Cristo. Finalmente eso me lleva a de alguna manera involucrarme en ese ministerio de jóvenes. Ahí después de un tiempo conozco a mi esposa era universitaria en ese momento. Entonces empezamos a participar, ya por cuestiones un poquito más extensas, nos conocimos, nos casamos, asistimos por casi 10 años a una iglesia y después recibimos... La semillita. La semillita, ustedes lo recuerdan, lo platicamos, y en este lugar, o la semilla, en este lugar nosotros sentíamos una necesidad de alcanzar. Entonces, Dios nos mueve a través de una palabra profética dentro de esta iglesia, que estuvimos ahí rondando, estuvimos orando, estuvimos siguiendo, y nos mueve de alguna manera a volver a conectar con alguien de ese ministerio de jóvenes, que venía a explorar nuevamente aquí. Él era originario de Chicago. Entonces regresa a Querétaro con otros pastores, miembros de la iglesia con la cual estamos colaborando, y entonces ellos deciden querer plantar en Querétaro. Y así es como que se reactiva esta conexión, esta conexión divina, digámoslo así. Y estuvimos expectantes viendo si era tiempo de salir de la iglesia o no. Finalmente, en la palabra profética encontramos una respuesta y creímos que era tiempo de salir. Entonces, fue así como la invitación originalmente no era para plantar, sino para ayudar en una plantación. Okay. Y ahí es como nosotros nos lanzamos a ayudar. Y pues no sé, ahí mi esposa puede continuar un poquito con la historia. Bueno, pues sí. Y aquí estamos. Aquí estamos, nos lanzamos a ayudar, pero al final esa pareja a la que íbamos a ayudar decidió que no era por donde debía ir, tenían otras cosas que atender en sus vidas y pues ahí estábamos nosotros. Y... Sí, que paradójicamente hoy día se encuentran pastoreando una iglesia, pero en Estados Unidos. Sí, okay. Entonces finalmente sí era el llamado que Dios tenía para sus vidas, pero no era el tiempo ni el lugar. No el tiempo, tal vez, exacto. Entonces, ahí, pues bueno, ellos tuvieron que dar un paso de lado y bueno, de alguna manera la iglesia con la que colaboramos volteó y dijo, bueno, pues los aptos en este momento de tomar la responsabilidad son ustedes, ¿no? Ya.
Curioso, qué curioso, ¿no? A lo mejor pudo haber sido como un impulso también para ustedes si hubiera sido diferente, si hubieran iniciado solos, por decirlo de alguna Tal manera. vez es un paso que no hubiéramos tomado de Ajá, otra correcto. forma. Sí, Ajá. seguro. Sí, lo pienso así, ¿no? Como en ocasiones Dios mueve de una manera un poquito misteriosa para nosotros. Y cuando volteamos hacia atrás decimos, ok, tiene sentido varias cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que si somos honestos podemos identificar dos tipos de llamados. Hay gente que de mucho tiempo ha deseado algunas cosas y podemos ver la mano de Dios diciendo, no es el tiempo y ya está pareciendo contenerlos, ¿no? Un poquito. Gente que dice, ya estoy dispuesta, ¿por qué no me llamas, Señor? No me usas y demás, y pareciera que los contuvieron un poco. Y otros tantos que estamos expectantes, que estamos viendo cómo otros hacen el juego, y de repente son empujados y diciendo, no, creo que no estoy listo, y Dios provocando o propiciando el momento para que entres en el llamado, ¿no? Sí. Qué interesante. Hemos trabajado con algunos universitarios y la pregunta del millón es así, ¿cómo sé dónde servirnos? O sea, ya me preparé en el ministerio, ya soy licenciado en teología y ahora, ¿cómo ¿Qué sé? sigue? ¿No? Entonces, una de las cosas que veíamos o que les decíamos, ¿sabes qué? A veces el llamado está donde hay necesidad. O sea, tú te plantas en una iglesia y tal vez tu llamado es en el momento y conforme vas caminando, la iglesia, o sea, creemos eso, que la iglesia también afirma como el llamado de el chico, la chica, el matrimonio, ¿no? Sí. Ahorita pienso en lo que nos están compartiendo y entiendo entonces que no fue tal cual algo que ustedes estuvieran buscando, que fue así como hace ratito platicábamos, ¿no? Como que ahí arriba se les traspapeló y van ellos, ¿no? Entonces, me imagino que fue una transición algo complicada. ¿Ya tenían sus 3 hijas o...? No. Ok, Sí. ¿tenían 2? Sí, por el tema sí. de los números como No, que... no, Sí, la sí. más chiquita tenía como Un 7 año, 2 meses. meses. Ok. Ajá. Entonces es una responsabilidad súper fuerte, es un cambio a lo mejor un poco drástico, pero no sé si nos puedan compartir para entrar un poquito más ahí como a las profundidades y nos pueden abrir su corazón, ¿verdad? A lo mejor ese pudo haber sido uno de los retos fuertes que han enfrentado dentro del ministerio. También hace ratito hablábamos de 4 puntos importantes, ¿no? Que ustedes consideraban que puede ser también reto. No sé si esta fue una de las cosas más fuertes que han enfrentado dentro del ministerio, esa decisión, o hay algo más que ustedes hayan vivido dentro del ministerio. De hecho, sí. Fíjate, les voy a contar que cuando nosotros estábamos orando para ver si esa palabra profética nos llevaba a participar con esta iglesia, tuvimos mucha claridad que era de parte de Dios por la forma en la que estaba dada esta palabra, ¿no? Básicamente era salir de nuestra iglesia, trabajar en nuestra ciudad con extranjeros y después fuera de ella, como refiriéndose fuera de la ciudad. Las primeras 3 partes eran muy claras, teníamos que salir por la naturaleza de donde estábamos. Dios nos estaba pidiendo que nuestro corazón se enfocara en un área donde no habíamos estado sirviendo, trabajando. Entonces había que salir. Era una decisión importante, éramos de alguna forma no fundamentales, pero sí parte activa en nuestra congregación, ¿no? Era un reto. 2, en nuestra ciudad, pues sí teníamos conocimiento de la ciudad, pero habíamos estado relativamente resguardados en un área de confort, como que no quieres moverte de Estábamos eso. muy acomodados. Y llega un momento en el que hasta tú lo sientes, ¿no? De parte de Dios que te está diciendo como, oye, estás muy... Ya, estás muy estancado, necesitas moverte, un movimiento. Y la tercera era con extranjeros, entonces no teníamos amistades, tuvimos con este ministerio de jóvenes, pero se fueron diluyendo, varios de ellos regresaron, estos misioneros que trabajan en el ministerio se fueron regresando, teníamos conexión a distancia, pero no más. Entonces, sin embargo, se dio esta interacción con la iglesia que vino a querer plantar. Y entonces tomamos la decisión, prácticamente salimos y vino un momento clave en el ministerio. Entonces, justo cuando íbamos a iniciar el lanzamiento, después de un año de estar orando, de reunirnos con el grupo núcleo con el que se iba a iniciar, ya habíamos puesto una fecha, 31 de marzo del 2013. Domingo 31. Primera celebración juntos, etcétera. Ya como teniendo una especie de inicio. Perfecto. Oye, esposa, creo que tenemos que tomar unas vacaciones, viene una temporada de trabajo arduo, no sabemos si vamos a poder salir. Entonces, perfecto, planeamos unas vacaciones,
Se suma mi mamá y unos cuantos familiares. Vamos a ir. Entonces, en grande. Decidimos irnos a un lugar a donde conocíamos que era ir a acampar en el mar, etc. Tomamos nosotros ruta desde Querétaro, ahí vamos, llegamos un día antes. Nuestra familia iba a llegar el día siguiente. Estando ahí recibo una llamada y dicen, ¿sabes qué? Tu familia ya no va a llegar. Tuvieron un accidente, bueno, la recibí de un primo que era el último que hubiera esperado que me lo dijera. Me dijo, este tipo de cosas no hay forma de cómo decirlas. Murió tu mamá, murió la gemela de tu mamá, murió el esposo de tu hermana y su hijo, el de 1 año. Bueno, y un ni hijo. sabíamos cuál. Y uno de los hijos. Mi hermana en ese entonces muy joven, con 2 hijos. Entonces murió uno de los hijos. Sobrevivió un hijo y tu hermana. Y aparte nos habían dicho que mi cuñada estaba grave, que no sabían si iba a vivir o no. ¿Esto fue camino a las vacaciones? Nosotros llegamos al lugar a donde íbamos a vacacionar. Ya habíamos en la vacación. Ya habíamos acampado, pasamos una noche, estábamos muy emocionados una noche antes. ¿Cuándo vienen? No, mañana, tal hora salimos, llegamos a más o menos. No estaban llegando, eran las 12 del día, hora que debían de llegar. Y más o menos como 1 o 2 de la tarde recibimos, el lugar donde estábamos había muy mala señal de teléfono. Extrañamente entró una llamada, yo dejé en la casa de campaña el teléfono porque no tenía sentido traerlo de aquí para allá, y sonó y alguien fue y dijo, estuvo sonando tu celular, y yo dije, pues qué cosa tan rara. Veo la llamada, no logro comunicar con nadie, y en ese momento vuelve a entrar ya de alguien más la llamada. Y me dicen, entonces yo estoy en el campamento, mi esposa está con mis 3 hijas en la alberca, yo voy camino a la alberca, y de repente le digo, te tengo que decir algo, nos tenemos que ir. Y yo, pues, no entras en razón de qué está pasando, sí. Estoy en shock. Y le digo, nos tenemos que ir. Me dice, ¿qué pasó? Yo, pues ya no van a llegar, se accidentaron, hubo murieron así, ya está. Tenemos que regresar. Entonces, en ese momento yo me suelto en llanto, mi esposa trata de agarrarme, tiene a 2 a la más chiquita, a la que le sigue, y la otra más grandecita tendría 6, 7 años. Y ahí pues fue como, pues tenemos que empacar y vámonos de regreso, ¿no? Y ahí, entonces, empezar a ver cómo empezar a desenredar todo se habían accidentado en mitad del camino, había que arreglar 1000 cosas. La familia que estaba al pendiente, pues no sabe ni cómo estaba cada cosa, ¿no? Es familia cercana, pero no tanto como para saber, no sé, hay seguro, sí, a dónde los llevamos. Los que sobrevivieron, una que fue mi hermana, se la llevaron a un lugar, a mi sobrino a otro. Entonces empezar a tratar de encontrar a dónde está cada quien. Armar el rompecabezas. Una locura, ¿no? Uf. Esto fue antes de que ya tomaran una semana el ministerio, ¿cierto? Ajá. Al llamado que habían recibido y que había sido confirmado. Una semana antes sucede todo esto. Sí. Así ¿Cómo empezó. fue? O sea, ¿no repercutió en el tema de ese llamado? Así como, ¿cómo lograron asimilar eso en su llamado y en su relación con Dios? Pues, bueno, yo creo que al principio sí venía como en mí, por lo menos, la duda de, ¿habrá sido correcto salir de la iglesia? Porque nuestro pastor realmente no estaba como muy de acuerdo en que saliéramos, y es de esperarse. Yo creo que un pastor nunca está preparado para ese tipo de cosas, ¿no? Pero en nuestro corazón sí estaba como, no sé, muy firme la idea de que lo que habíamos escuchado y lo que teníamos que hacer era de parte de Dios. Y pues bueno, esa fue la primera impresión, ¿no? Habrá sido correcto o no, pero yo creo que lo que nos sostuvo en ese momento fue el hecho de saber, ¿no? Que de verdad, o sea, creíamos de corazón y conscientemente que sí había venido de parte de Dios esa idea de Sal, necesito que estés en otro lado, necesito que hagas otras cosas. Y fue muy dura la noticia, pero yo creo que Él nos sostuvo, y no sé cómo, pero Él nos sostuvo. Creo que hubo un momento clave en el momento de la catarsis. El momento clave fue cuando de pronto yo veo a mi hija,
veo a mi esposa, estaban disfrutando las vacaciones, estaban ilusionados de que iba a llegar la familia. Yo le doy la noticia delante de mis hijas. La más chiquita tenía 1 año, un poquito menos. No había mucho que explicar. Después estaba mi hija, la que le seguía 3 años, entendía o no, pero el concepto de muerte todavía no lo asociaba. Sí. Y mi hija de 6, 7 años, Janiel, ¿no? Entonces, para mí el momento clave fue cuando le dije a mi esposa, me suelto en lágrimas, volteé a mi hija, la mayor, y me dice, pero papá, ¿por qué te preocupas? Y le digo, ¿por qué, hija? Dice, están en un lugar mejor, están con Jesús. ¿O no es así? Y en ese momento entró en razón en mí, como de parte de Dios, nuestra esperanza está en eso. Y parece una respuesta, parece casi automática, teológica, pero cuando cae en el momento exacto como venida de Dios, yo dije, es cierto, es por lo que nos gastamos, por lo que servimos, vivimos y queremos dedicarnos, por transmitir que hay una esperanza mayor que este lugar, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que nos hizo despertar, como decir, no sé qué sigue ni cómo sigue, porque en ese momento tú ves la tormenta, pero no sabes de qué tamaño es la tormenta, ¿no? Entonces, solamente dijimos, pues tenemos que seguir, porque como dice mi esposa, teníamos claro el llamado en esa forma y teníamos claro esta verdad. Entonces, la conjunción yo creo que de estas dos cosas fue las que de momento uno sabe que cuando cae una palabra de parte de Dios, no hay que la mueva, ¿no? O sea, por más que digas, yo lo pensé, yo me automotivé, o sea, cuando es... Sí, no es algo humano, ¿no? Es sobrenatural. Y entonces tomamos fuerza, conciencia donde pudimos. Y yo recuerdo mucho estar llegamos, pues de camino en ratos, ir haciendo llamadas cuando había señal, porque eran 8 horas de camino de donde estábamos a donde estaba todo. Sí, coordinando coordinando el funeral, coordinando quién se fuera con una, quién se fuera con otra, quién arregle papeles, tome papeles para actas de defunción, etcétera. Sí. Entonces, a distancia, coordinar todo esto, ir manejando. Finalmente llegamos prácticamente al funeral, ya estaba todo montado. Y cuando llegamos, recuerdo que la gente, pues nosotros en ropa de playa, o sea, así como íbamos, y la gente decía, es que no entendemos cómo pueden estar tan bien en medio de todo esto. Era un shock para toda la familia. Era mi madre, su gemela, era gente muy querida en toda la familia, entonces era difícil entender que hubieran muerto ellas y que hubieran muerto juntas, como que eso le da un ingrediente ahí más dramático, ¿no? Sí. Gemelas, nacen juntas, se van juntas, toda la vida andaban juntas, ¿no? Wow. Entonces la gente nos decía, ¿cómo le haces cómo se está listo para algo así y estar de esta manera? Y yo lo único que tenía en mi corazón decirles, creo que en el mundo yo conozco solo 2 tipos de personas. Las que tienen problemas como estos o peores y deciden enfrentarlos con Dios, y aquellos que deciden enfrentarlos sin Dios. Sí. Y yo he elegido ser de los primeros. Yeah. Sí. Y eso me ha funcionado. Claro. Y fue todo. O sea, parece una palabra sencilla de fe, una fe muy, muy simple, muy corta, poco fundamentada, pero era una verdad en mi corazón que valía cualquiera de las promesas que encontrara yo en la palabra del Señor, claro. ¿No? Sí. Sí. Entiendo que, y lo quiero hacer con mucho cuidado y respeto, entiendo que al principio, en lo que se logra asimilar, incluso puede haber un momento de shock, ¿no? Así como que todavía no cae el 20 al 100%, y vienen días más complicados después que se empieza a vivir la ausencia dentro de casa o no sé, de hecho lo he escuchado, yo no lo he vivido, pero he escuchado de personas que dicen, ahorita cuando se está velando el cuerpo, hay mucha gente y está padre que estén aquí, pero los necesitamos más cuando ya no hay nadie, porque empiezo a vivir el día a día y es en donde se vive un poco más pesado. ¿Ustedes cómo lo vivieron? Porque a lo mejor nos comparten ahorita, ¿no? Que en ese momento había fortaleza. Pero en el proceso de empezar a vivir el duelo, ¿no hubo momentos en los que la fe estaba así como que, ¿sabes qué? Quiero tirar la toalla, o ¿sabes qué? No, o sea, ando con la pila más baja. Ay. Yo te voy a decir, no hubo tiempo por el siguiente año, más o menos,
Es que eso, estábamos muy ocupados con lo que venía, era como, estaba lo práctico. Mi No se cuñada había pospuso. quedado mal y había que atenderla y tenía un chiquito de 4 años que había que atender, entonces nos dividimos. Fue como tú con tu hermana, yo con los 4 niños. Y él tenía que viajar cada semana a la Ciudad de México, los fines de semana, para poder cuidarla en el hospital, porque fue un año de muchas operaciones, porque ella se partió el fémur a la mitad y luego tuvo una infección en el hueso, entonces fue muy complicado. Pero pues así nos dividimos y creo que no tuvimos como ese tiempo de tener un duelo, pero en el proceso yo creo que como que Dios fue como sanando muchas partes. Sí. Yo creo que punto clave ahí fue un año de 3 meses mi hermana estuvo internada. Entonces al principio mucha gente te brinda apoyo, te brinda ayuda, estuvo Claro. ahí. Entonces, pues nosotros tuvimos que ver cómo recuperar a mi sobrino. Como ellos sobreviven y ya no tenían a dónde vivir, ni recuerdo, quizás es muy difícil encontrar los detalles porque tuvimos que ir a desmontar una casa donde vivían. Mi mamá vivía con mi hermana, su esposo y sus 2 hijos. Entonces, pues al nada más sobrevivir mi hermana y su hijo, pues no tenían, mi hermana muy joven, ¿cuántos años tendría ella? 20 años con un chiquito de 4, o sea, ella apenas estaba madurando, su chiquito prácticamente seguía a mi mamá porque él se lo cuidaba todo el tiempo. Entonces, hubo que tener que aplicarse en muchas cosas, te saturaste tanto que no había tiempo de dolerse. Entonces, de momento eso creo que fue lo que facilitó. Sin embargo, como bien dices, tuvo que venir un momento en donde, bueno, ya se solventó un poco. El primer año fue cirugías, como dice mi esposa, habíamos iniciado esta obra. Yo tenía que todas las semanas trabajar aquí en Querétaro y el jueves, viernes irme a la Ciudad de México porque alguien te cuida. Ahí en el hospital donde estaba tenía que estar una persona de tiempo completo ahí. Entonces, o pagaba porque alguien estuviera o alguien iba. Y yo llegaba el fin de semana, estaba viernes, sábado, y el domingo en la mañana me venía porque había que venir a la iglesia a predicar y a empezar algo. Y cada semana, así, yendo y viniendo, mi esposa con 4 chiquitos de menos 7 años hasta 1 año, toda la semana atendiendo a un niño que de paso no conoce, que no sabe cómo es, que tenía muchas necesidades diferentes. Pobrecito. Teníamos 3 niñas y un niño en casa con otra velocidad, energía y demás. Entonces, nos ocupó tanto, hubo un desgaste financiero tremendo porque al principio fue atendida en el Seguro Social, pero ahí la solución, que nunca nos dijeron, es que le cerraron y la echaron fuera y pues no sabíamos que llevaba una infección. Entonces ella aquí en Querétaro, después de 3 meses la traemos a Querétaro, se cae, nosotros creímos que era un escándalo porque se iba a romper nuevamente el hueso con su clavo. Claro. La llevamos a un particular y dice, lo mejor que pudo haber pasado es que se hubiera caído porque si no, no se hubieran dado cuenta que se le está pudriendo la pierna y nunca se los dijeron. Entonces, demanda al Seguro Social y que te la arregle. No había ni tiempo de demandas, no había tiempo de nada. Total que finalmente optamos por ir a particular, entonces vino un desgaste, te hablo de 12 cirugías más o menos en un año. Un mes nos tuvimos que ir a vivir a Acapulco porque ahí encontramos un familiar que era cirujano que podía hacerle varias cirugías sin costo, pero dijo tráiganla. Entonces consigue que el trabajo te dé permiso de trabajar a distancia, llévate a tu familia, vive en un hotelito muy modesto porque no tienes dónde vivir, rentar, una serie de complicaciones. Entonces no hubo tiempo, eran muchas cosas, pero finalmente cuando se solventan, el tema fue con mi hermana. Mi hermana dijo, finalmente creo que hay un propósito en todo esto. Y hay un versículo en Job 1 que ella citó, dice, Dios da, Dios quita, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando tú ves a alguien levantarse de esa manera, fue cuando dijimos, ya no hay tiempo de doler, hay una esperanza en la eternidad y vamos a abrazar esa esperanza y vamos a usar esto para la gloria de Dios. ¿En qué forma? No lo sabemos. Claro. Wow. Ahorita que estaban hablando y compartiendo eso, pensaba en... yo lo he pensado
y a veces lo he vivido dentro de mi inmadurez, el hecho de pensar que estar sirviendo a Dios o estar creyendo en Dios te exime o te libera de ciertas pruebas o de momentos complicados. Recuerdo que lo llegué a vivir así como que, ¿cómo si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué permites que pase eso, no? Y sí, en mi inmadurez así como que pues hasta se emberrincha uno, ¿no? Así como que, ¿por qué? Y eso es cuando ya estamos dentro del ministerio puede pasar eso. Yo lo viví, pero no logro como coincidir todavía como iniciando algo y se vive esto. Entiendo que la clave los mantiene la verdad, ¿no? El haber recibido un llamado de parte de Dios, pero aparte estar fundamentados en Cristo, y creo que eso a todos nos detiene, ¿no? Pero no sé si han logrado identificar cosas prácticas que digan, ¿sabes qué? Creo que aparte de esta verdad del llamado profético, aparte del estar conscientes de que hay una vida y hay esperanza, ¿hay algo más que ustedes hayan pensado? ¿Sabes qué? Cosas prácticas que nos mantuvieron unidos como esposos. Creo que eso, para mí eso es así como ya un reto grandísimo. Y aparte todavía el atender a la hermana, en tu caso, pastor, y al sobrino, y todavía a la iglesia. ¿Cómo lograron jugar con todas esas pelotas? Siento que es como estar malabareando, ¿no? A veces no lo sé. Que alguien me explique, ¿no? No, pues yo creo que el hecho de yo ver a mi esposo cómo estaba respondiendo, eso, Claro. sí, Ok. me inyectaba. Sí. Y ver cómo mi cuñada estaba respondiendo ante lo que estaba viviendo. Sí. Uy, Sandra, Sí. creo que das en un punto, ya me estoy poniendo medio sentimental. Sí. Creo que das en un punto muy clave, ¿no? El papel del hombre. Creo que Dios nos ha dado una característica que es permanecer, es estar fuertes, estar conscientes del llamado, de la palabra y proteger, servir a nuestra esposa, servir a nuestros hijos. La verdad es que creo que eso es algo vital, ¿no? Sí. Y siento que es como un llamado que Dios nos hace a los hombres de despierta, tienes que estar pila porque hay gente que depende de ti, ¿no? En el buen sentido. Yo voy a decirles que yo soy muy racional. La manera en la que Dios tuvo que tratar conmigo, llegar a mi vida, fue de una forma sobrenatural, de una forma en que tuvo que romper. Tendría que tomar una temporada completa para hablar de mi testimonio y lo que le sigue, de verdad. Suscríbase para que no se pierda la siguiente temporada. De verdad, a quienes nos siguen quisiera decírselos. Tenemos que expectar un Dios sobrenatural Sí. sobre la información que solamente tenemos. Entonces, yo lo tuve que vivir porque yo les voy a decir, hay un texto en la Escritura que también impactó y tú dices, parece que no es de forma práctica, pero porque está aquí. Dice, aquel que oye y hace conforme a mi palabra le compararé al que edifica sobre la roca. Y habla de que vendrán tempestades. Y aquel que nada más oye, pero no hace, sobre el que edifica sobre la arena. Y habla de que vendrán tempestades. Entonces, en algún momento yo entendí esta verdad como el que tú sigas a Cristo no garantiza que no van a venir tempestades. Claro. La diferencia lo hace es cómo vas a estar parado el día que vengan. Por eso es que yo decía en el funeral, hay gente que tiene estos problemas, o más o menos, pero decide enfrentarlos con Dios, y hay gente que tiene exactamente los mismos, pero lo hace sin Dios. Yo elegí hacerlo con Dios y parece una verdad sencilla. Entonces yo dije, ok, eso es cierto, tengo que esperar a que Dios me sostenga. Yo no puedo, nadie está preparado, nunca estás preparado ni para una pérdida, ni para ese nivel de problemas económicos, ni para ese desgaste. O sea, no nos podíamos derrumbar porque mi hermana estaba que podía caer en una depresión tremenda, perdió a su esposo, a su hijo, a su mamá. Tenía que vivir en otro lugar a donde no había vivido, con otras personas, estar sujeta a tensiones. Mi hermana veía la cantidad de gastos que hacíamos para pagar cada cirugía, pero conforme Dios fue respondiendo de forma sobrenatural, puso una familia. Recién conocíamos a la iglesia con la que estamos colaborando, a la que habíamos sido llamados, ver la respuesta en muchos lugares, de querernos abrazar, no solamente emocionalmente, sino económicamente, en lo práctico. Agarras y dices,
esto no puede ser más que Dios diciéndote, estoy aquí. Sí. Te puedo hablar de milagros financieros como no tienes idea para solventar. O sea, yo te pongo sencillo, yo estaba en el Hospital Ángeles. Un día que la operaron, que yo ya había librado las primeras cirugías y las tarjetas con las que pagué, y yo dije, bueno, ya alcanza a pagar otra cirugía. Iban a ser, creo, 360,000 pesos. Y en ese momento me dicen, pase a pagar, si no, no la pueden dar de alta. Y yo dije, bueno, pues llevo las tarjetas para pagar. Y me dicen, perdón, dije 360, fueron 160. Y me dicen, pero usted tiene que pagar, no aceptamos tarjeta de crédito. Uy. En ese momento, ¿No fían? busca 160,000 Ahí la dejo pesos de tantito. dónde. No. Y a la hora de una manera sobrenatural, ya tenía 160,000 pesos. Entonces, Wow. jamás lo hubiera imaginado. Habló una persona que no conocíamos de tiempo, que conocíamos de tiempo, era una hermana. Oye, ¿cómo estás? Le digo, si me dices cómo estoy, la verdad es que estoy muy mal. Tengo que pagar una cantidad, si no, no puedo sacar a mi hermana y no la tengo. Me dice, me apena mucho hablarte en esta manera y en este momento, pero si te sirve, yo tengo un fondo con el que me iba a retirar de 100,000 pesos que no me urge. Págamelo cuando puedas, pero sal del problema. Y dije, ¿es en serio? No sé cuándo te lo voy a poder pagar, tengo muchos. Me dice, ya lo veremos después. Entonces, ya, minuto 10 ya tenía 100,000 pesos en respuesta. Pero yo me recuerdo del momento con una oración sencilla, nada espiritual. O sea, siempre he creído que las oraciones más profundas de todos están en momentos de soledad, en momentos de que te encuentras completamente vulnerable. Sencilla, pero honesta, ¿no? Así yo como... no puedo, Señor, Sí. no sé cómo va a funcionar esto. Sí. Y 10 minutos recibo esa llamada. Más adelante, media hora después, alguien del trabajo llama. ¿Cómo estás? Dije, llámese la fórmula, les voy a decir cómo, ¿no? Sí. Voy a ver si a lo mejor llegan a 100,000 Claro, más, ¿no? No, claro. de ninguna manera. Yo dije, la verdad me encuentro todavía preocupado. Pasó esto y ya tengo una parte. Me dicen, hay oportunidad de comercializar un producto que está ya no apto para lo que se diseñó, pero que todavía se puede comercializar y creo que podemos sacar tanto. Y eran 60,000 pesos, que era lo que me faltaba. Wow. Entonces, de 2 llamadas en menos de hora y media, yo ya prácticamente tenía los fondos para ir a depositar. Entonces, como eso, te podría hablar de un año lleno de respuestas sobrenaturales de parte de Dios. Entonces, Sí. ahí es donde tú no tienes argumentos. Ya Claro, no claro. hay un texto bíblico que te responda. Hay un hecho, Sí. hay un Sí. acto sobrenatural. Sí. Sí. Entonces, ante esas cosas no puedes hacer más Sí. que rendirte y decir, esto no pudo ser más que de un Dios sobrenatural. Sí, totalmente. Uy. Identifiqué 2 cosas que nos están compartiendo, ¿no? Hablando de temas prácticos. El decidir. Hablabas de decidir. Cuando tienes algún detalle, decides si lo enfrentas con o sin Dios. Ujú. Eso para mí es, ok, a lo mejor se sale de tu razón, se sale de lo que es humanamente posible, pero decides creer o no decides creer. Y la otra, me encantó estar a la expectativa de un Dios sobrenatural, ¿no? Y creo que en mi vida, hablando en mi persona, creo que hay mucho que mejorar en ese aspecto, ¿no? El decir, ok, estás sirviendo al Dios de lo imposible, al Rey de Reyes, ¿no? Y recordar todo eso y estar a la expectativa de que en mi vida y a través de mi vida Dios puede obrar de una manera sobrenatural, y es en donde se abre la oportunidad de este Sí. tipo de cosas, ¿no? Sí, no, me encanta de verdad escucharlos. Hemos escuchado, gracias a Dios, a este espacio, historias donde de verdad es como, lo decimos, ¿no? Y ahorita me identificaba con la primera parte que decías. O sea, yo escucho de verdad a personas que por fuera, amigos, familia incluso cercana, que está batallando con algo y de verdad yo no veo cómo pueden salir, o sea, sin Dios. Sí. O sea, de verdad me es como incomprensible, como decir, ¿cómo le vas a hacer? O sea, y es un buen tiempo pues para compartir. Y me encanta esto que dicen. No, o sea, ¿qué razón le puedes poner, no? Yo también considero que mucho a veces en mi mente como cuadrada estoy como pensando como, ok, esto y la solución y el proceso, pero hay cosas que solo vienen de Dios y no hay manera
cosa, que se pueda justificar con otra cosa. Y me gustaría, casi ya estamos terminando, de verdad que el tiempo se pasa muy rápido. Me gustaría escucharte, Sandra, en este tiempo mencionabas algo que para mí es fundamental, lo he vivido en las cosas pequeñas del día a día, el hecho de ver a mi esposo firme, centrado, y así como echado para adelante, dicen en el norte. Sé que esa fue una muy fuerte parte, o sea, mucha fortaleza te dio eso, pero ¿qué era tu oración en ese momento a Dios? ¿Qué era lo que le decías, Señor, dame fuerza, Señor, dame paz, dame sabiduría para dirigir? ¿Qué era tu oración en ese momento? Ay, había muchas. Sí, me imagino. No, pues en cuanto a mi esposo era como, por favor, ayúdalo, dale la fortaleza que necesita, danos los recursos que necesitamos para poder salir adelante. Sí. Y pues día a día confiar en él, ¿no? Porque pues no tienes el panorama completo y muchas veces ves como las deudas y muchas cosas, muchos problemas, falta de tiempo, pero pues mi idea era como, pues día a día quiero verte en las cosas pequeñas, como tú dices, ¿no? Y de verdad que lo vi, ¿no? Vi su fidelidad y no sé, me viene a la mente, me acuerdo que en ese tiempo nosotros teníamos 2 camionetas, las vendimos y compramos una que era más grande, de 7 personas, y era muy viejita. Le Cuando decíamos... decimos muy viejita, es muy viejita. Muy viejita, Eso de es que hecho como la tipo tenía un picamera que apodo. tenía que echarla a andar. Le decíamos la Britney. Porque a cada rato se descomponía y era como, oops, I did it again. Y aparte, no era terrible y yo me acuerdo que tenía que subir a San José el Alto y como 3 veces por semana con toda mi tropa. Y era como, se le rompía la banda cada rato, se le zafaba la manguera de la gasolina, era como Uy. loco. Sí. Pero yo me acuerdo de una oración que de corazón le hice a Dios y le dije, Dios, necesito un auto. Que no tiene que ser nuevo, pero dame un auto que no se descomponga, porque no quiero que mi esposo se esté preocupando por a dónde me va a tener que ir a Claro, recoger la siguiente vez, ¿no? Sí. En una semana o menos fue como una contadora de su trabajo le habló a Luis y le dijo, oye Luis, estoy vendiendo mi camioneta, ven a verla, no le quiero vender a nadie más mi camioneta, ¿por qué no vienes y la ves? Ok. Y ya, ¿no? Fuimos a verla y fue como, llévatela, tú sé que por parte de la empresa te van a dar algunas utilidades y puedes pagármela después, pero llévatela tú. Wow. Y bueno, fue como una respuesta de parte Sí, de sí, Dios claro. que fue muy práctica y algo que solamente él y yo sabíamos y yo vi su fidelidad, ¿no? En esa Wow. parte, supliendo algo que Sí. necesitábamos realmente, ¿no? Y lo vi muchas veces en el día a día. Uy. Entonces, pues eso te sostiene, Sí, esa parte definitivo. y pues simplemente es confiar en que él va a obrar. Sí. Me nace una pregunta ahorita y no quiero irme con eso antes de que cierres porque ya vi a Dale. mi esposa perfilándose Dale, para dale. el cierre. Pero quiero, no me lo quiero llevar, ¿no? ¿No se sintió Britney en que compró una nueva camioneta? Yo no entiendo que alguien quiso comprar a Britney, eso es No, lo que no mira, entiendo. de verdad, te voy a contar rápido el testimonio. Por eso, yo te puedo decir que la manifestación sobrenatural de Dios es la que nos sacó, porque no había lógica en todo. Estaba un domingo predicando en San José, la puerta abierta, mi camioneta justamente enfrente, y yo predicando y de repente se acerca alguien, le empieza a ver, no tenía letrero, no tenía nada, y le empieza a ver y a ver, entonces le digo a alguien que nos apoya en la iglesia, le digo, ve a ver, o sea, no vaya a pensar que es robada y que esa era su camioneta, no lo sé. Y va y sale, hablan, termina la predicación y llega y me dice, pues que trae 20 y tantos mil pesos que se los ofrece para que se la compre. Y yo, pues no le estaba ofreciendo, pero no creo que alguien la... Digo, mira, llévasela, dale todas las llaves, que le den 20 vueltas, la lleven con un mecánico, que sepa exactamente, Sí. porque yo no quiero que algún día, por causa de una camioneta, crean un abuso, ataquen a la iglesia, al ministerio, etcétera. El hombre, después de las 1000 pruebas, decidió llevársela y pagar lo que habíamos dicho y nunca lo ofrecimos. Entonces,
tú sabes lo que es vender un auto a veces, vueltas o Sí. publicarlo aquí y allá. No tenía ni un letrero. Entonces, como eso te podría decir 1001 detalles en donde puedo ver, conocen la historia de José. José tiene un sueño, una ilusión, y no te puedo decir que era mi historia, ahorita lo recuerdo, y de repente dices, pues va a pasar así, pero empieza muy Sí. mal, ¿no? Empieza como sin un propósito, empieza a ir a la cisterna, se va de esclavo, pero en todo tiempo había una señal de, y Dios era con él. Y yo creo que en esa manera sobrenatural, cuando mi mente quería echar a andar algún plan, alguna idea, Dios mandaba una señal de, yo estoy aquí por encima de lo que puedes creer o pensar. Sí, buenísimo. Sí. Totalmente. Entonces, Dios trabaja con cada quien de diferentes maneras, Claro. y en nuestro caso, particularmente mi esposo hubiera creído que yo iba a tener capacidad de solventar muchas cosas, y detrás de ello, yo nada más decía que no deje de orar, porque yo no Sí. puedo, o sea, yo no veo ni siquiera el siguiente fin de semana concluirse, yo ya no puedo más, y Dios trayendo una respuesta sobrenatural, y yo diciendo, Señor, Sí, no. Wow. O sea, sigues de aquí. verdad, conclusión, él Wow. fue fiel en cada momento en Ujú. ese caminar, y yo creo que fue como resultado de una Sí. decisión de caminar en obediencia Ujú. y fe, queriendo agradarlo a él, ¿no? Porque no Claro. creo que nada de lo que nosotros hayamos hecho, o sea, tenga que ver, Era- sino era más bien digno su como tal, misericordia y su fidelidad con nosotros, ¿no? Y- Pero yo lo vi como una respuesta, ahora lo veo como una respuesta de decir, bueno, quisiste caminar conmigo, Wow. en respuesta yo te doy esto. Wow. Y es, Y bueno, y yo no hablaría, yo siempre hablo de un Dios de propósitos, yo no hablaría, aquellos que nos escuchan, que de repente no entienden en medio del llamado, del ministerio, todas esas dificultades, Dios nos está dando una calidad moral de poder predicar lo que vamos a predicar. Vamos a tener que ser probados en lo económico, en la salud, desarrollando fidelidad, probando el corazón. Me gusta Deuteronomio 8 porque habla de la razón de cómo Dios pasa a su pueblo por el desierto durante 40 años para ver si le obedecerían y si serían fiel a su palabra. Entonces, nosotros teníamos la opción de decidir, y muchas veces uno no quiere decidir eso. Pero al final, cuando viene una conciencia y un temor de las cosas, dices, pues lo voy a decidir, no sé qué siga, pero es mejor morirse en la raya pretendiendo seguir la voluntad de Dios que no. Sí, Y Dios totalmente. nunca nos defraudó, Claro. y estamos aquí por su pura misericordia. ¿no? Totalmente. Buenísimo, Sí. amigos, muchísimas gracias. Gracias Sí. por abrir su corazón tal cual, abrirlo y compartir esto. A mí me gustaría cerrar, no sé si te parezca bien, amor, si pudieran decir una sola cosa a aquellas personas que están escuchando o viendo este podcast, ¿qué sería? Que no dejen de creer en un Dios sobrenatural. Eso sería. O sea, que no se cansen de expectar grandes cosas de un Dios grande. Buenísimo. Sí. sí, que no tengan miedo de caminar con él. Él es un Dios fiel. Uy, pues nos vamos bien retados, Sí, ¿no? sí, me gustó mucho, de verdad, Sí. mucho, mucho. Creo que a veces podemos menospreciar nuestras oraciones o abrir nuestro corazón, obviamente él lo sabe, ¿no? Pero siento que muchas veces me ha pasado eso, como que digo, ay, es que esto es tan básico y así, pero pues como que a veces digo, bueno, nada, lo voy a orar como por protocolo, ¿no? Pero realmente el hecho o sea, aquí está, ¿no? Creo que sí, muchas gracias de verdad por compartirlo, por ser vulnerables, abrir su corazón. Creo que nos vamos muy animados y esperanzados con que a ese mismo Dios que vemos en su historia, con su propósito, es al que Cierto. servimos y Cierto. es al que las personas que nos Cierto. escuchan le sirven. Entonces creo que eso Sí, buenísimo. nos ayuda. Muchas gracias. Me hicieron recordar, leía un libro, ¿no? Que decía, actúa como si todo dependiera de ti, entendiendo que todo depende de Él, ¿no? O sea, dar todo de nosotros, pero recordando que le servimos a un Dios sobrenatural, ¿no? Sí. Pues amigos, Gracias. muchísimas gracias. Les damos un fuerte abrazo. Ahorita que cortemos nos damos el fuerte abrazo. Pero de verdad que Dios siga bendiciendo Sí. su matrimonio, a sus hijas, los bendecimos. Oramos Sí, también porque gracias. Dios siga obrando a través de lo que tiene ya para ustedes. Que sigan avanzando, que sigan creciendo. Gracias por dedicar un tiempo para estar acá con nosotros. Sí. Sabemos que va a ser de muchísima bendición este episodio. Y pues bueno, también gracias a todos los que nos han estado acompañando. Yo sí me siento así como si todos estuvieran Sí, ahí aquí. en la audiencia,
verdad. De verdad, gracias. Igual un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios siga obrando en sus vidas, en sus ministerios, en todo lo que estén haciendo, que sea para la gloria de Dios. Muchísimas gracias. Sí, nos vemos la siguiente semana y te animamos a que te suscribas a nuestro canal y de igual forma a las demás plataformas que tenemos. Ya sabes, Impacto Network en todas, y ahí estate pendiente de lo que está pasando. Nos vemos la siguiente. Bendiciones.